Hola a todos, me complace invitarles a esta presentación sobre la interpretación de las unidades fraseológicas en los contratos de la cadena de suministro. Mi nombre es Rubén Medina Serrano y soy alumno del programa de doctorado en traducción y interpretación que se cursa en la Universidad de Alicante con colaboración de la Universidad de Valladolid. Introducción, objetivo y metodología. A pesar del auge de trabajos de investigación sobre las unidades fraseológicas en los últimos años, el número de estudios de investigación sobre fraseologismos de carácter jurídico no se ha abordado con profundidad. Este trabajo de investigación lleva como objetivos primero revisar y analizar la literatura sobre las unidades fraseológicas de tipo jurídico que aparecen en contratos con proveedores, determinar qué clasificación de colocaciones jurídicas se ajusta mejor al objetivo de esta investigación, recoger evidencias de colocaciones jurídicas a través de un estudio de caso y por último lugar, utilizar las unidades fraseológicas revisadas en este trabajo de investigación como una herramienta para guiar, educar y ayudar a profesionales durante el proceso de traducción de los contratos de la cadena de suministro en general y de los acuerdos de garantía de calidad en particular. Este estudio realiza un análisis contrastivo de expresiones sobre colocaciones jurídicas siguiendo la teoría de las clases de objetos definidas por Gross y centrándose en la clase non-contract. El corpus de este estudio se basa en las expresiones multilingüe en alemán, inglés, sobre contratos con proveedores recogidas de un estudio de caso en una empresa que se encuentra en Alemania. Esta investigación identifica expresiones de acuerdo con la teoría lexicogramática de Gross y la teoría de las clases de objetos de Gross, centrándose en una sola clase que se basa en las expresiones fraseológicas sobre contratos. Este estudio contribuye a resaltar la relevancia de las expresiones fraseológicas en los contratos, identificando la importancia de estas expresiones dentro del terreno jurídico. ¿Acaso esperan las empresas que los profesionales, principalmente los revisores fiscales, abogados, etcétera, sean también traductores? ¿Cómo se define el papel de los revisores fiscales cuando estos traducen contratos en otras lenguas? La constitución de la Sociedad Europea de Fraseología, Eurofas, en 1999 en Bielefeld, Alemania, ha supuesto un revulsivo para la investigación fraseológica en Europa. Bien, la estructura retórica de los acuerdos de garantía de calidad del corpus analizado ha sido esquematizada en este trabajo de investigación, recogiendo una serie de pasos a seguir a la hora de redactar contratos en este área. Así se han clasificado las colocaciones, las unidades fraseológicas revisadas en estos diferentes pasos, en diferentes clasificaciones. Como se puede observar, el trabajo se ha realizado en lengua inglesa. Podemos observar cómo en la parte izquierda tenemos los movimientos y en la parte derecha los pasos. Si por ejemplo vemos la parte izquierda, observamos que tenemos moves, commencement, preamble, clauses, ending and annexes. Y si vemos la parte derecha, vemos los pasos que se clasifican dentro de los moves. Como podemos ver, parties and locations dentro de commencement, recitals of consideration dentro de preamble, o luego ya cuando ya pasamos a las cláusulas de los contratos. Como vemos, el contrato tiene nueve cláusulas.
y ahí se analizan las colocaciones, las unidades fraseológicas y se estructuran en relación a la cláusula en la que se utiliza. Otro análisis realizado es la clasificación de las expresiones analizadas basadas en el corpus, siguiendo la teoría de Will del 2014. En este caso, podemos ver cómo las expresiones, por ejemplo, del alemán-inglés, porque se realiza un análisis contrastivo de estas dos lenguas, se puede observar cómo en alemán, por ejemplo, la expresión von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden tiene su equivalente en inglés was obtained by a third party entitled to do so, y se clasifica siguiendo la teoría de Gross como un sintáctico semántica dentro de la categoría concreta y de la clase de objetos non-contract, y la subcategoría, la categoría secundaria de non-other. En otro ejemplo sería von der empfangenden Partei ohne Verwertung geheim zu haltenden Unterlagen oder Kenntnisse der anderen Partei entwickelt werden. Tiene su equivalente inglés was developed by him without using the other party's confidential documents or information. También clasificado dentro de la sintáctico-semántica como concreto, de la clase de objetos non-contract y la categoría secundaria non-other. Y así vemos otro ejemplo como einen Qualitätssicherungsbeauftragten benennen, con su equivalente inglés notify to the other in writing the name of its quality assurance representative. Clasificado también como concreto de la clase de objetos non-contract y de la categoría secundaria non-notification. Bueno, seguimos la presentación, la slide siguiente. Como podemos observar aquí, se ha realizado un análisis de lemas relacionados con agreement utilizando la herramienta WordSketch. Aquí se ven todos lemas y grupos de palabras que se asocian con agreement y se visualizan utilizando esta herramienta muy útil que se llama Sketch Engine, WordSketch Engine. Y vemos, por ejemplo, cuando vemos agreement en el centro, como vemos como palabras como contract son muy cercanas a agreement, plan, provision, arrangement, legislation. Se puede ver, y por orden de uso también se ve el grupo de grupos de palabras que también se alinean con agreement, como order, decision, program, policy, law, rule, negotiation, document, and so on. Esta visualización ayuda a entender el uso de determinados lemas con una serie de grupos de palabras, así como la frecuencia de uso de las combinaciones, y visualizarlo para obtener una idea mucho más clara. Otro análisis realizado también es la clasificación de las expresiones analizadas dentro del corpus. Como se puede observar, vemos la serie de expresiones, las palabras, donde se encuentran las palabras, el porcentaje de utilización, se puede ver también en qué posición dentro de la frase se encuentra el lema buscado. Esto es muy interesante también.
y en qué porcentaje también se repite este lema en el corpus, y también se analiza la concordancia. Otro ejemplo es aquí, viéndolo desde otra perspectiva, vemos como en este caso la palabra buscada también como principal lema agreement, dentro de un contexto específico, se visualiza el número de repeticiones de este lema en el corpus analizado, en el documento. Por ejemplo, se visualiza agreement como un total de 21 veces que se repite, donde 19 de ellas se encuentra el lema agreement en el centro de la frase. Una vez se encuentra a la izquierda, mirando la parte izquierda, el programa lo clasifica en 5 partes y la parte derecha en 5 partes, y una vez se encuentra en la parte izquierda L3 y en la posición a la derecha R3, de right 3 and left 3. Y así se puede observar y evaluar la repetición, el uso de determinados lemas que forman colocaciones en un corpus concreto, así como la posición de estos lemas dentro del mismo. Otro análisis, como se puede observar también, es esta concordancia en determinados tipos de contextos. También es interesante también verlo desde esta perspectiva. Se pueden realizar muchos análisis desde perspectivas distintas. Es interesante ver desde el programa Sketch qué opciones son interesantes, cuál es el objetivo del trabajo y qué nos brinda este programa, este tool, esta herramienta para, desde diferentes tipos de perspectivas, analizar los fraseologismos, colocaciones específicos de contextos jurídicos. Asimismo, también se puede realizar un análisis de concordancia paralela utilizando un corpus distinto, utilizando, por ejemplo, el corpus de Europa Lex English, es una base de datos, haciendo una equivalencia entre el inglés y el alemán. Por ejemplo, aquí, agreement, aquí se pone de donde es la base, ¿no? La fuente de este contexto, y se ve, por ejemplo, leemos la frase in the furtherance of cooperative projects provided for in Article 3E of the agreement, and so on. Y su equivalente alemán, zur Förderung von gemeinsamen Vorhaben gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe E des Übereinkommens und von Studien und. Luego, se puede observar también cómo es el equivalente de agreement en alemán no se posiciona en la misma, o no se sitúa en la misma posición de la frase que en inglés. Como por ejemplo en el tercera opción donde pone treaty, cuando ponemos the agreement in question is essential in order to achieve these results and so on, y el equivalente alemán de agreement, que en este caso es Vereinbarung, no se posiciona en la segunda posición como en inglés se posiciona agreement, sino se posiciona en la cuarta posición. Dass die betreffende Vereinbarung für die Erzielung dieser Wirkungen wesentlich ist. Otro análisis que se puede realizar es la opción de Word Sketch Difference, realizando un análisis, por ejemplo, aquí entre agreement y contract. Por ejemplo, diferencias que existen, ¿no? O verbos con agreement y contract como objeto, por ejemplo, govern o exist, o verbos con agreement y contract como sujeto,
do, determine, come, be, o otras opciones modificaciones de agreement y contract, como prior, present, purchase, supply. En el programa, la herramienta Word Sketch Difference es de gran uso para visualizar qué juegos de palabras, qué grupos de palabras se combinan con determinados lemas y también qué sinónimos existen, cuál es el grupo de palabras que más se asocia a un tipo de lema u otro y la repetición de estos en un determinado corpus. Otro ejemplo de análisis es la frecuencia, la búsqueda de frecuencia de un determinado lema en un determinado tipo de documento, por ejemplo, jurídico, en un franco, en una franca en un periodo de tiempo específico y, o sea, hay muchas opciones y siguiendo una metodología específica, por ejemplo, Mann-Kendall. Hay muchas opciones que ofrece esta herramienta para analizar fraseologismos y lemas en un determinado. Por ejemplo, se ha realizado también esta clasificación siguiendo la teoría de Bill, que agrupa las colocaciones jurídicas dentro de grammatical pattern, term forming patterns, lexical collocations, term and fitting collocations, y en este estudio de investigación se han clasificado las colocaciones identificadas dentro del corpus y se han clasificado siguiendo esta teoría definida por Bill, como por ejemplo en el equivalente alemán-inglés eine Qualitätssicherungsvereinbarung verwenden, correspondería con la clase Term Forming Patterns y su equivalente inglés Use a Quality Assurance Agreement, el uso de un contrato, un acuerdo de calidad. O, por ejemplo, el siguiente, diese Qualitätssicherungsvereinbarung gilt ausschließlich. This Quality Assurance Agreement should apply exclusively. Puede clasificarse dentro de más de una de las clases, por ejemplo, dentro de la Grammatical Pattern y la Term Forming Pattern. El análisis de la frecuencia de uso de las expresiones analizadas en el corpus se ha revisado también utilizando este programa. Se puede ver aquí como Vereinbarung, agreement, el acuerdo, es el lema con mayor uso dentro del contrato, dentro del contrato usado como corpus. Discusión. Dentro de la categoría non-contract se definen 5 subcategorías dentro de este estudio: notificación, acuerdo, inspección, obligación y otros. Las unidades fraseológicas jurídicas están relacionadas principalmente con los contratos, que se clasifican en la categoría sintáctica semántica concreta, mientras que Vereinbarung registró 180 millones de resultados. Qualitätssicherungsmaßnahme registró una frecuencia de aparición en la base de datos de Google de 165.000 resultados el 31 de agosto del 2000. A partir del estudio de casos se identifican sobre cómo aplicar las colocaciones jurídicas de los contratos de la cadena de suministro, teniendo en cuenta las normativas particulares del país en cuestión. Esta investigación utiliza la herramienta Wordsmith Tools y WordSketch para el análisis del corpus seleccionado y la herramienta Translog para el análisis del proceso de traducción y el comportamiento del traductor. Una de las contribuciones de este estudio es que el trabajo demuestra que las colocaciones de patrones formadores de términos, term forming patterns, de la clasificación de Bill, son
las que más se repiten y abundan en el corpus analizado. Los resultados obtenidos apoyan la afirmación de Thun sobre la repetición del uso de ciertas colocaciones en el contexto jurídico de la cadena de suministro. Llego al final de mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda y comentario. Que tengan una buena conferencia. Un saludo.